Polo ha traicionado sin reparos a sus compañeros del equipo rojo en Hexatlón, Estados Unidos, urdiendo una engañosa farsa sobre su estado físico que ha dinamitado la integridad de la competición y la cohesión de su propia escuadra. Porque la prueba que tenemos, una bomba de relojería, es un compendio de evidencias documentadas, conversaciones clandestinas interceptadas y metraje audiovisual explosivo que deja al descubierto su pérfida estratagema. Esta es la verdad cruda que se ha mantenido oculta, una revelación pavorosa que desgarra el velo de confianza que, hasta ahora, sostenía la moral del bando escarlata, sumiéndolo en un abismo de incredulidad y desánimo. No es una simple deslealtad, es una auténtica felonía que carcome desde las entrañas los fundamentos mismos del desafío, exponiendo la fragilidad extrema de lo que se creía una alianza inquebrantable, forjada en el fuego de la adversidad y la hermandad. Este lunes 19 de enero, la jornada se perfila como un día histórico, donde las consecuencias catastróficas de esta patraña saldrán a la luz, golpeando sin piedad a todos los implicados y a la legión de seguidores que sigue cada movimiento con devoción. El ambiente en la arena de batalla es ya una densa niebla de recelo y amargura, un tóxico aliento que sofoca cualquier resquicio de nobleza competitiva, desnudando las ambiciones más mezquinas y los intereses más viles. El clamor de la audiencia se eleva como un rugido ensordecedor, una marea de indignación incontenible que no puede concebir una manipulación tan descarada, una treta que prostituye la esencia pura de la contienda atlética, profanando el espíritu de juego limpio. Esta desvelación sísmica no solo remueve los cimientos de Hexatlón, sino que nos obliga a cuestionar la honestidad de cada figura que pisa el circuito, revelando un lado oscuro que pocos se atrevían a imaginar. Es una afrenta directa, un ultraje inconcebible que ha reconfigurado por completo el panorama de lo que ingenuamente considerábamos un pacto sagrado de honor, habilidad y camaradería, ahora manchado por la perfidia. Nadie, absolutamente ningún contendiente genuino, merece ser víctima de un engaño tan cobarde y meticulosamente fraguado, ni mucho menos cómplice, por su silencio o inacción, de la ruina moral y estratégica de su propio equipo. Estamos hablando de una crisis de confianza sin precedentes, un desplome en la credibilidad que amenaza con pulverizar la imagen de este prestigioso reality. ¿Están preparados para desentrañar los hilos más oscuros de esta farsa que nos han estado vendiendo como verdad? Si pensaban que esta revelación era lo más explosivo que escucharían hoy, les aseguramos que la punta de este iceberg oculta verdades aún más espeluznantes que los dejarán absolutamente sin aliento. Una losa inmensa de incertidumbre y desconfianza se ha posado de manera ominosa sobre el batallón escarlata, sumiéndolo en una espiral vertiginosa de declive, no solo en su rendimiento atlético, sino también en un deterioro moral que raya en lo devastador. El principal artífice de esta catástrofe, el verdadero motor de esta debacle, no es otro que los tortuosos subterfugios del propio Polo. Su simulacro de una dolencia física, lejos de generar compasión, lo ha metamorfoseado en una auténtica carga insostenible, un pesado ancla que arrastra a sus leales compañeros hacia el abismo de la derrota con cada paso en falso. Durante semanas, los susurros y murmullos sobre su evidente indolencia y su calculada estrategia para esquivar los circuitos más exigentes, aquellos que demandan la máxima entrega física y mental, han reverberado por los confines de nuestra plataforma. Ahora, sin embargo, poseemos la verificación indiscutible, el sello irrefutable de su superchería, que no deja lugar a dudas sobre su mala fe y su afán de engaño. Esta penosa coyuntura ha abierto una brecha profunda y lacerante entre los integrantes del equipo, fragmentando las percepciones individuales y sembrando la cizaña en el momento más crítico de la competición, precisamente cuando más se necesitaba unidad y fortaleza. La reciente salida de Kelly, una pieza que, a pesar de las controversias, era absolutamente esencial en el engranaje táctico femenino, ya había dejado una herida abierta que supuraba resentimiento y desequilibrio. Ahora, la magnitud del embuste de Polo amenaza con desangrar por completo. Hasta la última gota, las ya menguadas y casi inexistentes posibilidades de la formación carmesí de alzarse con la victoria. La desesperación es un veneno que se palpa en el aire, una tangible sensación de desamparo, y la insatisfacción se propaga entre la audiencia como un incendio forestal que consume todo a su paso, sin control posible.
La legión de seguidores se cuestiona con angustia si esta agrupación, alguna vez considerada élite, posee la entereza necesaria, la fuerza moral, para superar una humillación tan profunda, tan pública y tan lacerante que ha dejado su honor por los suelos. La reputación del atleta, por si fuera poco, yace desmenuzada, hecha trizas, arrastrándose por el barro, y con ella, la última chispa de esperanza de aquellos que todavía depositaban su fe en la cohesión de un bando escarlata que ahora parece más dividido que nunca. ¿Qué clase de equipo puede soportar cuando el engaño, cual cáncer virulento, lo corroe despiadadamente desde sus entrañas más íntimas, desde el corazón mismo de su supuesta hermandad? Estamos viendo el ocaso de un coloso o una resurrección imposible. Preparen sus sentidos, porque la siguiente confesión destapará cómo esta farsa se extiende mucho más allá de un simple engaño, involucrando a más figuras de lo que podrían creer. Y es una verdad que los hará hervir de rabia. La reciente exclusión de Kelly, quien para un segmento considerable de la audiencia siempre representó una contendiente cargada de controversia debido a su carácter impetuoso y a menudo volátil, ha generado una laguna evidente. Una ausencia innegable en la alineación roja, desatando una situación de inestabilidad crónica que únicamente beneficia las aspiraciones y el regocijo de sus contrincantes. A pesar de que su personalidad solía ser un imán para las fricciones y la tensión interna, una especie de catalizador de conflictos, su habilidad intrínseca para acumular puntos, para sumar victoria tras victoria, era absolutamente indudable. Una verdad que ni sus detractores más acérrimos podían negar. Por ello, su ausencia no se ha percibido como una liberación, sino como un golpe certero. Un puñal traicionero que se ha incrustado en el corazón mismo de la estructura deportiva del equipo, dejando una herida mortal. Nuestros informantes de absoluta fiabilidad, fuentes cercanas al núcleo del proceso de producción, nos han confirmado sin titubeos que su salida no fue un simple contratiempo. Fue un revés totalmente imprevisto, no solo para la anhelada armonía grupal, sino para todas las proyecciones de una victoria que, hasta ese momento, se vislumbraba como una posibilidad real y tangible para el equipo escarlata. Las estadísticas, con su frialdad implacable y su irrefutable veracidad, no mienten ni permiten interpretaciones ambiguas. Kelly contribuía con una cuota crucial de triunfos parciales, un caudal de puntos que, en estos aciagos momentos, ningún otro atleta parece capaz de suplir con la misma eficacia ni con la misma contundencia que ella demostraba en cada circuito. Este acontecimiento, ya de por sí desestabilizador, sumado a la anterior e impactante retirada de Oscar, otro coloso de los circuitos y un pilar fundamental del equipo, ha dejado a la escuadra roja más frágil, más expuesta y más vulnerable que nunca antes en la historia de la competición. Ante este desolador panorama, la figura de la flaca Johanna se erige como la única y última defensora de las gestas colombianas, una auténtica guerrera solitaria en un campo de batalla que se torna progresivamente más hostil, más adverso y más desventajoso para sus colores. Los competidores azules, con una satisfacción casi maliciosa y un deleite apenas disimulado, observan cómo sus adversarios se desploman en pedazos, aprovechando con una avidez carroñera cada grieta, cada fisura, para consolidar su supremacía y cimentar su dominio. Esta es la dura e inquebrantable realidad que nadie se atreve a pronunciar en voz alta. Pero hay mucho más por desvelar que cambiará por completo su percepción de esta competición que parecía tan noble. Prepárense, porque lo que estamos a punto de sacar a la luz demolerá cualquier idea preconcebida que tuvieran sobre la ética y la moral en esta competencia. Y les garantizamos que les revolverá el estómago de indignación. El codiciado desafío por la villa, cuya transmisión está pautada para este lunes 19 de enero, se vislumbra, de acuerdo con las previsiones más inquietantes y los reportes más fidedignos, como otro triunfo apabullante, otro golpe maestro para el aparentemente inquebrantable equipo azul. Esto no solo consolida una hegemonía que, a estas alturas, resulta insostenible y humillante para sus contrincantes, sino que hunde a los atletas rojos en una desesperación que ya no conoce límites, rozando la más absoluta y vergonzosa patética. Nuestros informantes privilegiados, aquellos que operan desde el epicentro de la producción y han sido testigos presenciales y silenciosos del desenvolvimiento de ambos frentes, son unánimes en su veredicto lapidario. Los azules, armados con una cohesión ejemplar,
una determinación férrea y una estrategia táctica que se antoja impoluta, están a escasos pasos de adueñarse de esta recompensa distinguida una vez más, como si fuera su feudo personal. Este desenlace no representa únicamente una victoria de carácter material, un mero trofeo para su vitrina. Es, por encima de todo, un impacto psicológico devastador, un mazazo brutal que ahonda aún más la herida abierta, sangrante y profunda en el ya maltrecho y desmoralizado espíritu rojo. Un golpe que quizás no logren superar. La ansiada villa, ese oasis de confort y el indispensable refugio para el descanso y la recuperación, se ha transmutado en un espejismo inalcanzable, una quimera que se burla de las aspiraciones de la Escuadra Escarlata, un galardón que observan, con el alma en un puño, cómo sus adversarios disfrutan una y otra vez, con una ostentación que clama al cielo y que ahonda su agonía. La imagen desoladora de los rojos, extenuados hasta el límite de sus fuerzas, con el ánimo por los suelos y la mirada perdida, contrasta de forma dramática y cruel con la de los azules, quienes se muestran relajados, exultantes y manifiestamente victoriosos, celebrando cada conquista como si fuera la última. Es una postal cruda y brutal de la realidad despiadada que se vive en esta temporada. Una diferencia abismal que define el rumbo de la competencia. La sensación de iniquidad, de injusticia profunda y de frustración absoluta se intensifica con cada traspié, con cada derrota, impulsando a la legión de seguidores a cuestionarse con amargura si el equipo rojo será capaz, alguna vez, de romper este implacable ciclo de penurias, de este tormento sin fin. ¿Existe aún una brizna de esperanza para quienes se han visto condenados a una tortura psicológica sin precedentes? ¿O es este el principio del fin para el bando escarlata, sumido en la más profunda de las desgracias? Si creían que esta dominación era fruto del talento puro, esperen a escuchar la manipulación que se teje tras bambalinas. Un complot silencioso que los dejará gelados y los hará cuestionar todo lo que han visto. Pero la situación, ya de por sí precaria y angustiosa, adquiere proporciones de auténtica infamia, de vileza indescriptible, cuando profundizamos en la farsa meticulosamente orquestada por Polo y la supuesta dolencia que lo aqueja, esa coartada que ha utilizado para manipular a todos, la cruda y desnuda realidad, expuesta sin piedad por nuestras fuentes exclusivas, es que los galenos de Exatlón, tras un exhaustivo examen, lo dictaminaron absolutamente apto, en plenas facultades para la contienda y el desgaste físico. Sin embargo, en un acto que no solo denota una cobardía sin parangón, una falta de agallas vergonzosa, sino también un sabotaje premeditado, una puñalada por la espalda a su propia escuadra, el susodicho se negó de manera tajante, con una obstinación fría y calculadora, a participar cuando llegó su momento, dejando a sus compañeros en la estacada, en la más absoluta indefensión y a merced de sus adversarios. Esta determinación, que no solo es manifiestamente inhumana, desprovista de cualquier empatía, sino también tácticamente desastrosa para la continuidad y las aspiraciones del equipo, forzó a Dan a ingresar al circuito en unas condiciones psicológicas mermadas, con una concentración casi nula, lo que derivó, de forma predecible, en la pérdida crucial de un punto invaluable frente al contendiente Lorenzo. Aquel fue un instante crítico, un punto de inflexión que desinfló por completo la ya frágil moral roja, sellando una derrota que podría haberse evitado si Polo hubiera obrado con la integridad inmaculada, con la lealtad y el coraje que se espera de un atleta de alto rendimiento, de un verdadero competidor. Las palabras se revelan patéticamente insuficientes para plasmar la indignación generalizada, el furor contenido de sus camaradas, quienes fueron testigos directos, con sus propios ojos, de cómo la actitud egoísta, mezquina y traicionera de uno de los suyos condenaba, sin el menor remordimiento ni miramiento alguno, al conjunto entero, aniquilando sus esperanzas. Este episodio trasciende la mera anécdota. El simple incidente es la evidencia irrefutable de un problema estructural, una enfermedad terminal que carcome al equipo desde sus adentros y que, si no se ataja con la urgencia necesaria y con medidas drásticas, arrastrará a los rojos a un abismo del que resultará absolutamente imposible emerger. Su presencia es un cáncer que debe ser extirpado sin dilación, antes de que sea demasiado tarde. Y si en algún momento pensaron que la traición de Polo era el punto culminante de esta historia de engaño y deslealtad,
Aguarden a que les desvelemos qué otros oscuros y sombríos secretos esconde este competidor. ¿Qué más ha estado ocultando bajo la alfombra? Porque la implacabilidad de la verdad no conoce fronteras y estamos aquí para revelar cada uno de sus recovecos. Si creen que el engaño de Polo es un caso aislado, están equivocados. La verdad es que hay una red de intereses ocultos que permiten que esto suceda. Y lo que van a escuchar a continuación pondrá al descubierto a los verdaderos culpables, a los que mantienen viva esta farsa por sus propios beneficios. La gota postrera que, cual torrente desbordado, colmó el vaso de la paciencia y la credulidad, la señal inequívoca y resonante que hizo añicos la mentira tejida por Polo, demostrando que ya no posee asidero alguno ni puede sostenerse más tiempo, ha sido la declaración categórica, valiente y contundente de Anissa. Ella, con una decisión inquebrantable, ha retirado de forma rotunda el respaldo incondicional que, hasta ese momento, había ofrecido a su compañero. En un gesto que lo dice todo, con una entereza moral envidiable y una voz que denotaba la más pura y cristalina sinceridad, Anissa ha declarado públicamente, sin titubear, que su confianza en él se ha disipado por completo, insinuando, con una contundencia que estremece, que ha descubierto las oscuras maquinaciones, las artimañas secretas y los engaños que Polo ha estado ejecutando a espaldas de todos, sin el menor pudor. Este testimonio desgarrador, proveniente de alguien que ha compartido momentos de extrema cercanía y confidencias con el atleta, otorga una validación irrefutable a la percepción generalizada que ya flotaba en el ambiente, una sospecha que ahora se convierte en certeza absoluta. La evidencia, ahora innegable, es que Polo ha estado actuando un papel, un guión de enfermo, no solo frente a los ojos sagaces y vigilantes de los contendientes azules, sino también ante sus propios camaradas de equipo, aquellos que deberían ser sus hermanos de armas, y, lo que resulta aún más aberrante y repugnante, frente al cuerpo médico de Hexatlón, a quienes supuestamente debía respeto y honestidad. La psique, el alma misma del equipo rojo, se encuentra al límite de su resistencia, al borde del colapso. La desconfianza es un cáncer virulento y agresivo que prolifera sin control alguno, carcomiendo la ya precaria unión y los frágiles lazos de hermandad que, por un hilo, los mantenían juntos. ¿Cómo es posible competir con un espíritu de auténtica hermandad, con la lealtad que se exige y con genuina camaradería, cuando uno de los tuyos te inflige una puñalada por la espalda, sin el menor remordimiento, sin una pizca de culpa? La frustración inicial, que era apenas un murmullo, se ha metamorfoseado en una desesperanza paralizante, una losa que aplasta el ánimo, y esta, a su vez, se ha transmutado en una rabia sorda y contenida que amenaza con explotar en cualquier momento, arrasando con todo. La moral del conjunto se desploma a una velocidad vertiginosa, y cada mirada furtiva, cada silencio elocuente, se convierte en un reproche tácito, un grito ahogado a la descarada farsa de Polo. El impacto psicológico de esta situación es tan devastador y demoledor, tan aniquilador, como cualquier derrota sufrida en el intrincado y cruel circuito. El alma del equipo ha sido irremediablemente dañada. Si pensaban que ya habían visto la máxima desfachatez, les aseguro que la verdadera magnitud de la hipocresía de este competidor, y de quienes lo encubren, los dejará boquiabiertos y los hará dudar de la justicia misma del deporte. No se despeguen ni un segundo. Es absolutamente crucial desmantelar, pieza por pieza, la falacia generalizada que sugiere, con una insistencia casi irritante, que Hexatlón mantiene a sus participantes cautivos, en contra de su albedrío, o que les impide tomar decisiones sobre su continuidad. La cruda, innegable e irrefutable verdad es que el portal de salida siempre ha permanecido completamente abierto, de par en par, para aquellos atletas que, por motivos legítimos, ya sea por una verdadera lesión, un problema personal insuperable, o simplemente porque no pueden o no anhelan continuar en la extenuante y despiadada competencia. Hemos sido testigos presenciales de innumerables ejemplos a lo largo de las temporadas precedentes, donde deportistas que padecían dolencias reales y genuinas, enfermedades o lesiones verificadas, o que simplemente sucumbían al agotamiento extremo provocado por el ritmo infernal y deshumanizador de la competición, han alzado su voz con dignidad y han solicitado su retirada, llegando incluso a sacrificar su anhelado sueño personal,
su aspiración de gloria, en aras del bienestar supremo y la cohesión inmaculada de su equipo, demostrando una nobleza que Polo parece desconocer por completo. Se recuerda con una claridad meridiana y con admiración cómo, en la histórica primera edición de este programa, algunos competidores, con un acto de heroísmo discreto, optaron por el abandono si su partida garantizaba la solidez, la continuidad y la supervivencia de sus compañeros. Un gesto de auténtico camaraderismo. Sin embargo, Polo, a pesar de su supuesta inhabilitación, de esa coartada que se desmorona ante cada nueva prueba, y del daño manifiesto, tangible e irrefutable que está infligiendo, de manera constante y deliberada, al equipo rojo, persiste tercamente, con una obstinación desafiante, en su estancia en el programa. Esto no puede ni debe ser interpretado como un acto de lealtad mal entendida, ni mucho menos como resiliencia. Es, sin lugar a dudas, un acto de puro y descarado egoísmo, una decisión fría, calculada y absolutamente egoísta para prolongar su presencia en el reality sin aportar puntos significativos, sin contribuir con valor deportivo alguno y, lo que es aún más grave, sin mostrar la menor intención de recuperarse. Su persistencia en el programa, su aferrarse al puesto con uñas y dientes, es una manifestación evidente, una prueba irrefutable de que antepone su interés personal, su comodidad y su bolsillo, por encima del bien colectivo, de la gloria y el destino de sus compañeros. Un auténtico ultraje, una bofetada directa a los principios fundamentales del espíritu deportivo, a la equidad y a la lealtad que, bajo cualquier circunstancia, deberían prevalecer en la dinámica de un equipo, en el corazón de una competición tan demandante. Lo que desvelaremos ahora mismo, lo que está a punto de ser expuesto, transformará su percepción de la realidad, derribando cada verdad que daban por sentada sobre los valores de este show. Esto no es una simple traición, es una conspiración silente que nadie se atreve a pronunciar en voz alta, hasta ahora, en este preciso momento. No se atrevan a pestañear, porque lo que viene a continuación es una radiografía macabra de cómo el bajo rendimiento de Polo no es un accidente, sino una estrategia, y van a querer gritar de frustración al saber la verdad completa. El historial reciente del desempeño de Polo es una vergonzosa y bochornosa demostración, una prueba palpable de su rendimiento absolutamente nulo, de su incapacidad flagrante en los circuitos, lo que lo convierte en un lastre inadmisible. Desde aquella victoria envuelta en controversia contra Oscar, un triunfo que un número considerable de observadores considera viciado, desvirtuado y manchado por la nebulosa de su presunta lesión, Polo se ha erigido, sin lugar a dudas, en una fuente constante, alarmante e interminable de sangría de puntos vitales para el equipo rojo. Semana tras semana, sus marcadores individuales son desoladores, un registro patético que apenas alcanza la relevancia estadística, convirtiéndose en un fardo insoportable, una cruz pesada que el resto de sus extenuados y leales compañeros se ve obligado a cargar con penuria, con visible agotamiento y con una frustración creciente. Imaginemos la devastación psicológica que esto produce. Una semana entera, días y noches de esfuerzo, transcurre sin que este competidor sume un solo punto valioso, ni el más mínimo, para la causa colectiva, para las aspiraciones de su equipo. Las proyecciones más pesimistas, que rozan la premonición, indican que esta alarmante tendencia podría perpetuarse, consolidándose y condenando, sin remedio, a la escuadra a una situación aún más extrema, más desesperada y precaria, de la que quizás no haya retorno. Esto no es, bajo ningún concepto, un pequeño contratiempo pasajero, una dificultad menor que se pueda superar con facilidad. Es una hemorragia implacable de rendimiento, un desangre constante que asfixia cualquier atisbo de recuperación, cualquier posibilidad de mejora, y que está llevando al equipo al borde del colapso. La presión que recae sobre los hombros de los demás atletas, de aquellos que sí compiten con el alma, es absolutamente insostenible. Una carga desproporcionada, ya que cada uno debe redoblar sus esfuerzos, duplicar su capacidad y su entrega para compensar la manifiesta ausencia. El vacío dejado por un contribuyente que, irónicamente, continúa ocupando una posición crucial, vital, en la alineación, bloqueando el camino a otros. La indignación hierve, burbujea y se desborda entre la fiel afición,
que observa con desasosiego y una impotencia creciente como un participante, a todas luces superado por las circunstancias, por su propia incapacidad o simplemente desmotivado y carente de interés, se aferra a su puesto con uñas y dientes, con una tenacidad parasitaria, en detrimento de los verdaderos guerreros, de los atletas comprometidos y del espíritu inmaculado de la competición. Es una afrenta directa y dolorosa a los principios más elementales de la competencia leal y honorable, un golpe bajo a la esencia misma del deporte. La verdad es que esto no solo destruye al equipo, sino que socava los pilares de la justicia. Manténganse pegados a la pantalla, porque lo que viene a continuación les revelará un giro que los dejará perplejos. La simple conjetura, la mera idea, de que Polo pueda, una vez más, salir invicto, ileso, de la ineludible prueba de eliminación, y así prolongar su estadía por otra semana más en la intensa y desgastante contienda, no es más que una sentencia de muerte inminente y terminal, un certificado de defunción para las ya moribundas aspiraciones del equipo rojo. Si esta absurda, patética y lamentable situación se repite, si el caprichoso y a menudo injusto destino favorece una vez más al competidor más cuestionado, más polémico y más controvertido de todo el programa, estaremos presenciando, sin lugar a dudas, el principio del fin. El inicio de una caída inexorable. Una debacle total para la otrora valiente escuadra escarlata. Cada jornada adicional, cada minuto que Polo permanece en la competencia, se traduce, inexorablemente, en una nueva y dolorosa hemorragia de puntos, en un drenaje constante de recursos. Es un agujero negro insaciable que devora, sin piedad, las energías, las esperanzas y la moral ya de por sí mermadas y maltrechas de sus compañeros, arrastrándolos al abismo. La moral colectiva del equipo yace por los suelos, aplastada por el peso de la frustración. La estrategia cuidadosamente planificada, los planes de victoria, se desdibuja hasta volverse irreconocible, un mero espejismo, y la unidad interna se fragmenta en 1000 pedazos ante la abrumadora y asfixiante frustración de tener que cargar, día tras día, con un elemento que no solo no aporta, sino que activamente resta con su ineficacia, con su apatía y con su actitud desleal. La persistencia de Polo en estas circunstancias tan adversas, tan perjudiciales y dañinas, es un acto de sabotaje en sí mismo, quizás involuntario en su origen, pero que está destruyendo al equipo desde sus cimientos más profundos, desde lo más hondo de su estructura. No resulta exagerado, ni una exageración dramática, afirmar que su presencia constante, su sombra perpetua, es el factor determinante y decisivo que podría sentenciar al conjunto rojo a una eliminación en masa sin precedentes, a una catástrofe que arrasaría con todo, o lo que es aún más grave y desalentador, a una disolución total de la escuadra, provocada por una completa y abrumadora desmotivación. Estamos ante la inminente catástrofe, una tragedia deportiva que se despliega ante nuestros ojos atónitos segundo a segundo, y que nadie parece capaz de detener. ¿Creían ingenuamente, con una fe ciega, que Hexatlón se reducía a una simple y noble competencia deportiva? Prepárense, porque la próxima revelación desenmascarará el verdadero y oscuro juego de poder que se teje tras bambalinas, un enjambre de intereses que no ven el deporte, sino la ganancia y el control. No se vayan por nada del mundo, lo que viene les volará la cabeza. Si pensaban que ya habían visto todo el horror de esta farsa, déjenme decirles que la verdadera cara del engaño, la que se esconde de las cámaras, revelará una manipulación tan burda que pondrá en duda cada resultado. Y les aseguro que la indignación los consumirá por completo. Retomando el tan debatido desafío por la villa, un enfrentamiento que no solo determina el lujo, sino también la moral, y cuya emisión está prevista para el crucial episodio 41 de este lunes, el equipo azul se erige, una vez más, como el indiscutible y arrollador vencedor. Este triunfo reitera un patrón de victorias que no solo humilla sin piedad, sino que desmoraliza hasta lo más profundo del alma a sus ya atribulados y abatidos oponentes. El equipo rojo. Los atletas escarlata han sido testigos impotentes, con sus sueños hechos trizas, de cómo esta recompensa tan preciada y valiosa, que representa un verdadero oasis de paz, un santuario de recuperación en medio de la agotadora, extenuante y deshumanizadora competencia,
se les escurre entre los dedos una y otra vez, convirtiéndose en un privilegio exclusivo, casi un trofeo personal y codiciado, para sus implacables, feroces y dominantes rivales. La villa no es, bajo ninguna circunstancia, meramente un lujo pasajero, una comodidad superflua. Es de hecho un refuerzo psicológico de importancia vital, un bálsamo para el espíritu, un remanso sagrado donde recargar las baterías físicas y mentales, donde sanar las heridas y afinar las estrategias futuras con claridad y sosiego. La traición flagrante de Polo, las mentiras corrosivas que carcomen el alma del equipo rojo, la inminente y previsible caída ante la imparable hegemonía azul, los oscuros intereses económicos que se mueven entre las sombras, detrás de cada movimiento y cada decisión, y el aparato de silencio que los encubre. La verdad ha sido finalmente desenmascarada sin piedad en este impactante y revelador informe que hemos traído hoy para ustedes. Hemos desenterrado una red de engaños, un complot que pone en jaque la integridad del deporte y que ha dejado al descubierto las falsas apariencias de una competición que debería ser noble y pura. Si deseas permanecer siempre al tanto de estas revelaciones explosivas, de estas bombas informativas que hacen temblar los cimientos de Hexatlón, y no perderte ni un solo detalle de lo que realmente se cuece, de lo que verdaderamente sucede tras bambalinas, de todo aquello que las cámaras no siempre muestran y que intentan silenciar, asegúrate de suscribirte ahora mismo a nuestra plataforma, activa todas las notificaciones y comparte este video para que la verdad llegue a cada rincón. No permitamos que la mentira siga reinando. Hasta la próxima entrega, donde continuaremos desenterrando los secretos más profundos, los entramados más oscuros y la inalterable verdad que algunos se empeñan en ocultar a toda costa. La justicia debe prevalecer.